Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy estaremos estudiando en el libro de Génesis, en el capítulo 6, los versículos que van desde el 1 hasta el 14. Hoy vamos a estar enfocados en la primera parte del diluvio universal, en el cual la humanidad pasó, toda la creación pasó por un periodo de destrucción de agua y sobrevivieron Noé y su familia. Repasemos nuevamente lo que hemos visto hasta el día de hoy acerca del libro del Génesis. Entender de que el libro de Génesis no es un libro de carácter científico, como hemos dicho hasta ahora, que es un relato de lo más relevante en cuanto al origen del hombre y del universo, y lo más importante es la relación del hombre con Dios y de cómo Dios va llevando el hombre a través de los tiempos y cómo debe ser esta relación. Si nosotros nos ponemos a ver, hasta el momento hemos visto la parte de la creación de los cielos, la tierra, la vegetación, animales y el hombre. Si, la, si, la, mm, si el destino de estos escritos era la explicación de la creación como tal, a nivel de detalle, decir cómo Dios iba creando cada cosa, cómo la iba poniendo, este libro tendría mucho más extenso en cuanto a cada una de las etapas. Vemos, de hecho, que en un punto se despega la narrativa y pasa por generaciones y generaciones de hombres, de Adán a sus hijos, hasta llegar a Noé. En menos de un capítulo, en pocas páginas, estamos avanzando cientos de años. Lo importante nuevamente entonces es decir que el libro de Génesis es un relato de la creación del hombre, del universo, pero más que todo en la relación de Dios y el hombre, en un sentido espiritual de cómo es que se ha llevado esta relación, de cómo ha sido la conducta de Dios y cuál ha sido la conducta del hombre a través de los tiempos. Vimos de esta forma cómo el pecado entró en el mundo y vimos todas las consecuencias de Adán y Eva dejando el paraíso, de Caín y Abel llevando a Caín a cometer hasta un asesinato contra su propio hermano. Hoy vamos a ver lo que sucede con los hombres y de cómo la gracia de Dios viene a derramarse sobre el mundo. Leamos. Génesis 6, 1, 4 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué entendemos de aquí? ¿Okay? Iniciemos brevemente tomando el tema de los hijos de los hombres, porque se presenta a mucha interpretación, a mucha discusión y a mucha separación de ideas que lleva a las personas hasta tener conflictos entre sí, porque algunos dicen que son los hijos de los hombres, que los hijos de Dios, que habían ángeles, que no habían ángeles, que habían demonios, que no habían demonios. En nuestro caso, lo más fácil y lo más entendible es que los hijos de los hombres son aquellos que no siguieron los caminos de Dios. Son simplemente personas apartadas de Dios y los hijos de Dios son aquellos que sí estuvieron siempre en presencia de nuestro Señor. En, de esos tiempos es poco lo que se puede saber porque tenemos los relatos bíblicos hasta el momento y como lo dije anteriormente es un relato muy rápido y muy escueto de muchas formas. Porque volvemos a lo mismo, lo más importante fue la relación que daba Dios con los hombres. Después del diluvio que viene a destruir todo de feria lo que está ahí, menos evidencias vamos a poder encontrar acerca de qué fue lo que sucedió con esto, de quiénes eran estos gigantes, de quiénes eran estos valientes, porque a partir de un punto solamente tenemos la historia de Noé y su descendencia. En cuanto a los 120 años, podemos hablar de dos corrientes que se tienen acá. Una que indica que los hombres no deben de vivir más de 120 años
y otra que indica que a los hombres se les dio 120 años para arrepentirse, ¿sí? Veamos primera de Pedro 3:19 que dice: la paciencia de Dios, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Lo que, lo que transmite esto, y si lo ponemos en el contexto y en el lenguaje original, se entiende de que mientras Noé construía el arca, él estuvo hablándoles y tratando de convencer a muchas personas de que venía la destrucción, de que venía el final, de que se iba a dar un diluvio. Mucha gente ni siquiera había visto llover y ellos no entendían y se burlaban de Noé y todas las situaciones que se pueden pensar y que se pueden dar. La tierra estaba poblada por muchos hombres y mujeres, sí, y había entre ellos gigantes y hombres valientes. Eso es lo que dice la Biblia. Y eran hombres de renombre. Lo que queremos poner aquí es que Noé no era importante o no tenía un rol preponderante dentro de los hombres de aquel momento. Pero lo más importante es que sí era importante para Dios. Noé no era ni gigante ni era uno de estos hombres llamados valientes, pero él era importante para Dios. Entender eso, que en medio de esta variedad de gentes, ahí se estaba dando mucho pecado, muchísimo pecado, y Dios decide darse a él mismo en gracia, pero muchos no la recibieron, solamente Noé y su familia. Leamos a continuación. Génesis 6, 5, 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Volvamos a ver lo que está sucediendo. Dios va a acabar con la existencia de muchas cosas. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Entendamos nuevamente que vea cómo el pecado del hombre puede impactar tan fuertemente a las cosas que están a su alrededor, que va a haber un diluvio universal que va a raer toda la vida que está sobre la tierra. ¿Qué culpa tienen los animales de esto? ¿Qué puede pasar con todas estas aves que van a morir? Porque el hombre las llenó de pecado del mundo. Vemos como en un movimiento social ascendente, el hombre solo pensaba en lo malo. Si nosotros pensamos ya desde el punto de vista humano, la psique, la parte social, el hombre tiene un cerebro que está capacitado para tantas cosas, muchísimas cosas, pero cuando éste se dedica solo a lo malo, realmente hace el mal. Y esto va en un crecimiento hacia lo malo porque no tiene un límite. El hombre en ese momento no siente un límite y sigue hacia el mal. Y lo peor de todo es que el mal o el pecado es como un árbol que tiene raíces y esas raíces se van enraizando en el corazón y al final todo lo malo sale del corazón y es difícil cambiar el corazón malo de un hombre. El pecado de los hombres es entonces y ahora un quebrantador de Dios, o sea, quebranta la voluntad de Dios. Dios tiene diferentes formas de poder actuar. Puede ignorar el pecado, pero eso lo volvería injusto a Dios, porque el ignorar el pecado, dejarlo aparte, lo vuelve injusto, porque van a haber personas que no se van a involucrar en el pecado. Dios puede forzar al hombre a la obediencia, pero esto le quitaría al hombre el hecho de amarlo porque él quiere. Sería como amarlo por regla. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el hombre elija amarlo, que elija obedecerlo, que el hombre elija seguir por los caminos buenos. Dios entonces toma la decisión de alejarse, ¿sí? Porque usted se aleja, entonces Dios quita su mano protectora y al final ejerce un juicio contra el pecado. Vea que Dios nunca hace un juicio contra nada bueno, hace siempre juicio contra el pecado. Pero ¿qué pasa? Si usted está pegado al pecado, el juicio es suyo. Dice así el libro de Escuela Dominical: las leyes espirituales de Dios no son sugerencias,
no son conveniencias impuestas sobre nosotros arbitrariamente por un creador caprichoso. El liderazgo de Dios siempre se encuentra buscando lo mejor para todo ser humano en todas las situaciones. Y esa es la verdad, el hombre quiere, Dios quiere lo bueno para el hombre, le da facilidades para que llegue a lo bueno. A nosotros nos hizo venir a su Hijo al mundo a morir en una cruz para que nosotros tuviéramos ejemplo, para que nosotros tuviéramos un camino, para que nosotros tuviéramos una verdad que seguir y llegar al reino de Dios. En estos momentos Dios está pensando y actuó y creó un juicio para los hombres de aquel tiempo y genera un diluvio que va a destruirlo todo. Génesis 6, 8, 14. Pero Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la alfabetearás con brea por dentro y por fuera. Dios ya tomó una decisión y emitió un juicio. Hebreos 11:7 que nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es lo más interesante. O sea, aquí hay varios puntos que nosotros debemos destacar con respecto a Noé. Dice que Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, que el camino que Dios le dictaba a Noé, Noé lo seguía. Qué fácil nos queda a nosotros porque en aquel momento Dios estaba ahí, pero era difícil encontrarlo. Pero nosotros lo tenemos mucho más fácil porque hay uno que dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, que es Cristo. Nosotros debemos de caminar con Dios el camino que Cristo nos ha señalado. El hombre en aquel entonces había corrompido completamente los planes de Dios. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que gobernara la tierra, para que administrara la flora y la fauna, y para que le adorara, y para que estuviera en sus caminos y en sus obras. Pero el hombre se dedicó a otras cosas. El hombre se había apartado del propósito para el cual Dios le había creado. Entonces el Creador anuncia su juicio. Génesis 6, 18, 17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esto fue lo que Dios dijo. Él vio la humanidad que estaba en pecado y generó un juicio. A todos los que estaban pegados al pecado los enjuició, porque Dios enjuicia el pecado, y los que están en pecado se van en ese juicio. Pero veamos que este es un juicio que lleva un pacto lleno de gracia, un pacto que se dio entre Dios y el que sí siguió a Dios, que fue Noé. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó con Noé? Leamos Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante porque Noé simplemente se dejó llevar
por lo que Dios decía, porque él entendía a Dios, porque lo que estaba en su corazón era el amor de Dios y la obediencia a Dios. Y su mente no podía pensar otra cosa más que obedecer a Dios, seguir sus caminos, seguir sus mandatos y hacer lo que Dios le estaba pidiendo. El resto de la humanidad tenía otra cosa en su corazón, tenía otra cosa en su mente y hacían otras cosas. Ya sabemos el final de la historia, vamos a hablar un poco más en la siguiente clase. Pero sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que podemos resumir de todo esto? Noé era un hombre de Dios. ¿Qué significa ser un hombre de Dios? Ser un hombre temeroso de Dios, ser un hombre que entiende a Dios, ser un hombre que hace lo que Dios le pide. Supongo que él siguió las costumbres y tradiciones que le habían sido legadas a él desde sus antepasados, desde los tiempos de Adán hasta él. Los demás se habían olvidado porque ya no tenía ningún sentido. Muy parecido a lo que sucede actualmente. ¿Sí? El hombre se olvida de que existe un Dios. El hombre se olvida de que Dios es el que tiene el control de todo y el que manda. Noé, apegado a Dios, encuentra la gracia delante de Dios. Veamos que Noé no fue que se ganó absolutamente nada, porque eso es un error que mucha gente comete, pensar que Noé hizo todas estas buenas obras y se ganó el beneplácito de Dios. No, Dios, Noé encontró gracia delante de Dios, que es muy distinto, ¿sí? ¿Y cómo es que encontró Noé gracia delante de Dios? Haciendo grandes holocaustos, haciendo grandes templos, apartándose de muchas cosas y pegando gritos o muchas otras cosas que la gente piensa que son para ganarse la gracia de Dios. No, analicémoslo bien. Noé era un hombre de Dios. O sea, él le entregó su corazón a Dios. ¿Sí? ¿Qué era otra cosa? Era obediente a Dios. ¿Sí? Y todo lo demás viene por añadidura. Pero cuando el hombre hace obras o cuando el hombre hace compromisos o promesas las cuales tiene que cumplir a regañadientes porque se las prometió Dios, la gracia de Dios tal vez no esté ahí y muy probablemente no esté ahí. Porque Dios lo que quiere no es sus obras. Dios lo que no quiere es que usted esté forzadamente delante de Él. Lo que Dios quiere es su corazón. Lo que Dios quiere es su vida. Lo que Dios quiere es su obediencia, su amor entregado a Él. Y así vamos a encontrar la gracia. Y la gracia no es algo que es como un switch que se nos prende, no. Es algo que Dios nos da y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Es algo que Dios nos da y nos hace sentirnos bien con todos los demás. Es algo que nos da ese calorcito adentro y ese empujón de vida que nos lleva a través de este mundo entregado al pecado. Dios y metió un juicio para la humanidad, porque la humanidad estaba atada al pecado y Dios no soporta ni tolera el pecado. ¿Sí? Y Dios es muy firme y pasa la raya. Cuidado, hermanos, cuidado, gentes, no estén del otro lado cuando Dios pase esa raya y emita un juicio, porque viene el apocalipsis cuando en el futuro y va a haber otro juicio. El primero fue de agua, el siguiente es de fuego. Noé fue obediente, obediente a ciegas, y eso es lo que quiere Dios. Leamos lo que dice el libro de Escuela Dominical. Abra su corazón a la palabra del Señor y encuentre gracia en sus ojos. Deposite su fe en Jesús y prepárese para tener un encuentro con Dios al inminente retorno de Jesús a la tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Él no quiere obras. Él no quiere que usted se esfuerce. Él no quiere que usted esté forzadamente haciendo algo. Él quiere que usted lo haga con amor. Él quiere que usted se entregue a Él con convicción, con corazón, con fe. Él quiere que usted esté a la par de Dios porque no hay mejor lugar en el mundo donde estar y que usted esté convencido de eso, para que usted encuentre la gracia delante de los ojos de Dios. Entonces su corazón se va a llenar del amor de Dios y ahí sí es cierto que el pecado y el mundo no van a poder entrar, porque es una coraza increíble que se forma. Hay dos mundos, hay dos caminos, el que cogió Noé y el que cogió el resto de la humanidad. Si Noé hubiera dicho, no, es que los influencers de mi tiempo piensan de esta manera y tengo que seguirles,
Noé hubiera perecido con ellos, pero él siguió al máximo, siguió a Dios. Y aun cuando estuvo solo y solamente, como dice la Biblia, solo 8 se salvaron y no sé cuántos miles no se salvaron, Noé permaneció firme. Noé permaneció en su amor y en su obediencia a Dios. Esa es la enseñanza. Eso es lo que nos quiere decir la clase del día de hoy. Con esto les dejo. Espero poderles presentar una escuela dominical muy pronto nuevamente. Dios les bendiga.